Hola, Arsenio. ¿Cómo está, licenciado Uquillo? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Gracias por ayudarme con esta encuesta. Como estudiante maestrante de la Universidad UTE, es básicamente de socialización con la sociedad. Eh, Le agradezco mucho, no le vamos a quitar mucho de su tiempo. Le agradezco mucho con las preguntas, ¿no? Usted como docente de su conocimiento. La primera pregunta nos dice lo siguiente, licenciado. Indique según su criterio de qué manera considera que la pandemia del COVID-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes durante el confinamiento. Le repito la pregunta que me quedé. Pregunta 1. Indique según su criterio de qué manera considera que la pandemia del COVID-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes durante el confinamiento. Ya. Bueno, gracias por tomarme en cuenta y bueno, principalmente empezando desde la parte humana para llegar allá a la parte de docente. Lo que ha afectado en este confinamiento a los estudiantes es en la parte emocional, ¿sí? La falta de contacto tanto con el docente como con los compañeros. Entonces ha habido una especie de fraccionamiento interno, ¿no? Dentro del estudiante. Que el hecho de estar encerrado no se ve la misma predisposición que había en el momento presencial, ¿ya? Sabemos que tenemos herramientas, sabemos que tenemos tecnología, pero esto ha hecho que mejor el estudiante se descuide. Entonces, tenemos un tema bastante fuerte en la parte de educación que ha tenido, pues, actualmente por este tipo de pandemia, ¿no? Entonces, desde ahí quería partir y, o sea, esto es la importancia, en conclusión de tu pregunta, o sea, ¿cómo ha afectado esto al estudiante? En darle la prioridad al conocimiento, en dar la prioridad al aprendizaje, afectado porque hay un descuido totalmente por parte del estudiante y si el docente no está ahí atrás, el estudiante no hace énfasis como lo hacía en la parte presencial. Entonces, eso es lo que te puedo decir, Arsenio, referente a esta pregunta, ¿no? Gracias. Gracias, licenciado. La pregunta 2. Las medidas tomadas por el gobierno nacional y local, COE, ¿han sido las correctas para salvaguardar la continuidad en la educación de los estudiantes? Sea así, lo fundamental es cuidar la parte de la integridad, no o sea, la vida directamente, hablamos del estudiante, ¿no? Entonces, para mí sí son las adecuadas. Gracias. En cuanto a la pregunta 3, licenciado, indique qué medida ha sido implementada. A ver, ¿qué medidas han podido implementar usted o ha podido implementar usted dentro de las actividades de enseñanza aprendizaje virtual en casa en beneficio de los estudiantes? Ya, para lo que se ha implementado es la parte de plataformas. Estamos hablando de la plataforma Zoom, una plataforma pagada. Estamos hablando de la plataforma que, o sea, por Classroom, esto dentro de de la conexión. Y dentro del tema aprendizaje, para que el estudiante pueda aprender, se le ha puesto, pues, tenemos otras herramientas que se han implementado, que es, tenemos el Hardcook, tenemos el mismo PowerPoint, herramientas que teníamos ya en la parte presencial, en donde ayuda, ¿no? Ayuda desde casa, poder compartir pantalla y continuar con la enseñanza. Entonces, esto son herramientas que se han empezado a implementar y que están ayudando para que la interacción con la tecnología, o sea
más efectiva. Entonces, aprovechando el confinamiento, buscar herramientas que estén a la vanguardia de la tecnología para que el estudiante pueda acceder y tener un aprendizaje de mejor manera, ¿no? Gracias, licenciado. Pregunta 4. ¿Qué tipo de charlas, talleres, cursos considera que las instituciones gubernamentales y educativas deberían proporcionar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya. Espérame un ratito, estoy un poquito bajo la señal. Espérame un ratito, tengo un poquito de problemas de la señal. Si me esperas un Claro, ratito, por favor. claro, por supuesto. Ya, listo, ahorita sí ya estoy totalmente ya con el Ya, internet. Entonces, verás, lo que se debería hacer es el tema de un curso de hábitos de estudio. Eso sería fundamental. gracias. En cuanto a la pregunta 5, licenciado, según su criterio indique de qué manera ha afectado en el presupuesto familiar el implementar la educación virtual en casa. No ha afectado, se puede decir esto mucho en casa, ya que el internet es una herramienta que tengo en casa, ¿ya? O sea, es de fácil acceso. Ya, correcto. En cuanto a la pregunta 6, ¿qué nuevas estrategias didácticas ha adquirido con esta nueva metodología de enseñanza, aprendizaje, telemática virtual en línea? Ya, o sea, es importante algunas herramientas virtuales, como te me señalaba anteriormente, ¿no? Para educación. Y dentro de esto hablamos de la gamificación a través del learning. Entonces, Ya, es muy, muy vital esto ya de una manera más específica. gracias. La pregunta 7, entre las diferentes herramientas virtuales, ¿cree usted que el uso de la aplicación de WhatsApp es el adecuado para aprendizaje y comunicación de los estudiantes? Sí ayuda, sí es una herramienta, ajá, pero deberían también, como te decía también, por ejemplo, ver otras herramientas más para poder, pero sí ayuda, esta es una de las fundamentales, ¿no? Todos tenemos acceso al WhatsApp. Perfecto. La pregunta 8, licenciado, ¿considera que las instituciones educativas están en condiciones de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno para el retorno a clases? No están en condiciones, tomando en cuenta que hablamos de un universo bastante grande de estudiantes. Entonces, solamente el hecho de que el estudiante, un curso que son más de 20 estudiantes, puedan ingresar a la institución, entonces va a ser complicado de pronto coger las medidas de bioseguridad para cada uno. Entonces, no están en condiciones. Es Muchas un universo gracias. bastante grande. Claro, sí, es verdad. En cuanto a la pregunta 9,
¿Considera que su institución está lista para una reintegración de manera presencial? No, no, por los factores que te decía igual en la pregunta anterior, o sea, es bastante tedioso este tema, o sea, para vigilar, para tener un montón de pruebas de COVID, para tomar a un universo bastante grande la temperatura, para chuta, no, definitivamente no. Gracias. En cuanto a la última pregunta, o pregunta 10, licenciado. ¿Cree usted que al retornar a las clases presenciales, pese a las normas de bioseguridad que se aplique, existirá contaminación y propagación del COVID-19 para las niñas, niños y adolescentes, así como a madres, padres de familias y también docentes? Claro, porque estamos hablando que es un riesgo totalmente alto. Si ahora que no están en clases ya está bastante fuerte el tema de la pandemia en unidades hospitalarias, imagínese si hubiera este tema ya en un reingreso, una reincorporación educativa, sería un riesgo totalmente alto, ¿no? Entonces, no, hay que, hay que seguir manteniendo el distanciamiento. Gracias, licenciado. Le agradezco infinitamente por haberme dado parte de su tiempo y ayudado con esta maestría para uno como maestrante en esto, lo que es, esto nos beneficia básicamente en lo que es la vinculación con la sociedad que nos envía a la universidad a realizar. Le agradezco infinitamente, que tenga una linda y bendecida tarde, ¿no? Gracias, igualmente, un gusto. Que esté muy bien, hasta luego.